Ok. Vamos a ver, inicia lo que sería la unidad 1 de historia y capaz también la unidad 2. Historia del Paraguay. eh, Prácticamente es una de las materias más largas del programa por todo el contenido que tiene, pero como bien también lo dice, es historia del Paraguay. Vamos a centrarnos solamente en lo que sería el territorio paraguayo, pero así también menciona algunas cuestiones o hechos también que pasaron en Europa de repente, pero que tiene relación con Paraguay, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, en la unidad 3 se va un poquito así hacia Europa y otras unidades, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería la disciplina. Historia, por ejemplo, es una de las carreras que se da en la facultad, ¿verdad? Licenciatura en Historia. Pero lo que sería en la cuestión del programa de ingreso, debemos saber también la fundamentación que se espera, ¿verdad? El conocimiento de nuestro país prácticamente es la importancia principal que tenemos. O sea, que sería el objetivo, como así también el proceso que pueda pasar todos los estudiantes que quieran y que estén, ¿verdad?, dentro de la Facultad de Filosofía. Entonces es prácticamente esencial para que los estudiantes desarrollen capacidades para comprender, interpretar y criticar reflexivamente los procesos históricos y tener en cuenta también nuestra identidad, porque es parte también de nuestra personalidad, ya sea en forma individual como grupal, ¿verdad? Eh, las capacidades que de repente uno va a adquirir con todo el estudio de la historia sería comprender el pasado, desarrollar facultades intelectuales mediante el estudio sistemático. O sea, tenemos que manejar prácticamente por cada tiempo y como eh, más se utiliza serían números romanos, por ejemplo, siglo V, siglo VII, bueno, lo que sería la historia del Paraguay, pero vamos a estar viendo inclusive siglo XV, siglo XIV, ¿verdad?, para adelante. Y afianzar el sentido de identidad con base al comportamiento de los procesos relevantes de la historia paraguaya. Entonces, en la unidad 1 vamos a estar dando la historia. Esto a modo de concepto, qué significa, la ubicación de los sucesos relevantes. Vamos a hablar así un poquito de normas generales de lo que sería la materia, ¿verdad? El Paraguay precolombino, pre significa antes y colombino, Colón, ¿verdad?, antes de la llegada de Colón. Luego viene la exploración de los españoles, ¿verdad?, y la conquista. Luego ya la época de la colonia. Después de la colonia viene lo que sería el periodo independiente. Después del periodo independiente, como sabemos, tenemos una guerra eh, muy grande, ¿verdad?, la que fue la del 70. Entonces, ahí se divide lo que sería patria vieja y patria nueva. Entonces, mirando otra vez un poquito el concepto de historia, es una ciencia que se ocupa de reconstruir, narrar y explicar los procesos y eventos relacionados con los seres humanos. La historia tiene como objeto de estudio la vida del hombre a lo largo del tiempo, desde su aparición hasta nuestros días. Como podemos ver, esto es algo innato del hombre. Podemos apreciar que cada cultura siempre estuvo dejando vestigios, ¿verdad?, de lo que ocurría en su época, desde lo que serían las cuevas, las cavernas, que de repente los nativos de diferentes lugares como África, India, etcétera, estuvieron inclusive dibujando, ¿verdad?, su día a día. O por allá, por Egipto, con los papiros. eh, la cultura sumeria, que es la cultura más antigua del mundo, que prácticamente sería como una cultura la más antigua del mundo, teniendo en cuenta que China, por ejemplo, luego ya tiene una edad de
6.000 años, ¿verdad? De civilización. Y los sumerios vienen antes otra vez. Entonces el ser humano tipo va eh, dejando constancia e información de su época. La palabra historia proviene del latín, que la tomó a su vez del griego. Tipo, son conjunciones griegas, ¿verdad? Que significa búsqueda e indagación. Histor significa entonces sabio. Bueno, la historia prácticamente se divide en dos, lo que sería la parte universal y tenemos aquí lo que sería prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es la que a nosotros nos está tocando. Moderna 1900, edad media ya 1600, etcétera. O sea, cada uno tiene su época, ¿verdad? En cuanto a la perspectiva del hombre. El tiempo que se divide en pasado, presente y futuro y se mide en unidades de tiempo que son lustros. Vamos a ver enseguida que son 5 años, década 10 y siglo 100. Unidades para medir el tiempo tenemos, ¿verdad? En años, que es 365 días, un lustro o quinquenio, que es 5 años, 10 años una década, 25 años cuarto de siglo, 100 años un siglo, 10 siglos un milenio, ¿verdad? 1000 años. Bueno, como nos manejamos, ¿verdad? Con el calendario gregoriano, eh, vemos acá de que hay un punto de referencia que es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Antes y después de Cristo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del siglo XVI, sería 1500 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso para ir teniendo en cuenta. Eh, los números romanos, por ejemplo, también, si acá por ejemplo decimos siglo XV, acá donde está la flechita, tenemos que saber que al 15 le restamos 1 y queda 14, entonces sería 1400 para arriba, 1401 para arriba. Bueno, la historia estudia todos los aspectos de la existencia humana en comunidades y todos los aspectos, ¿verdad? Ya sea la parte de gobernanza, cómo se organizaba, qué producían, ¿verdad? Los alimentos. Vamos a estar viendo enseguida cómo era la época precolombina con los nativos de América, por ejemplo. Qué tipo de vestimenta se usaba, cómo eran sus casas, etcétera, ¿verdad? Entonces la historia es un proceso dinámico, ya que siempre producen transformaciones, a veces lentas y otras muy rápidas. Esto, por ejemplo, acá le citaron a Marimonte. Entonces, este PPT prácticamente está hecho de varias bibliografías, por eso tipo es como que un poquito el más central, pero sí se tiene mucho en cuenta el libro de Marimontes porque está preparado como el programa luego del ingreso de filosofía. Entonces, si quieren leer solamente Marimontes, no hay ningún problema. Esto va a ser a modo de ver videos y de poder hablar un poquito de cada unidad también. Las fuentes de la historia, tenemos fuentes primarias. Bueno, ¿por qué es primaria? Porque prácticamente pertenece luego a la etapa o la época en que sucedieron los acontecimientos. Estos pueden ser, ¿verdad? Documentos escritos como actas, notas, discursos, mensajes, diarios personales o periódicos de la época. Por ejemplo, nota de independencia, por ejemplo, o los acuerdos o los protocolos, porque al final, y en cuenta, ¿verdad? Lo que habla al final son los documentos, ¿verdad? El papel o, por ejemplo, algo que habla de esa época pero que existió en la propia época, ¿verdad? Todo lo que hoy en día se encuentra en la parte arqueológica, por ejemplo. Entonces son fuentes primarias. Tener la información de primera mano, como menciona ahí. Actas, tratados, independencias. Fuentes secundarias serían ya los libros y documentos escritos en una etapa posterior. O sea, ya serían ya los que hacen los historiadores.
En este caso, por ejemplo, Mar y Montes, tipo, ya sería una fuente secundaria porque ya también tuvo que recurrir, ¿verdad?, a lo que serían documentos de la época, ya sea de bibliotecas y de lugares donde tienen todavía esos documentos, ¿verdad? Entonces sería secundaria, libros y documentos escritos en la etapa posterior ya. Luego tenemos una fuente que sería la fuente oral, la que más se utiliza prácticamente por los nativos de América, ¿verdad?, y de otras partes del mundo, que consiste solamente en registrar así los testimonios y pasar en boca, ¿verdad?, los hechos o sucesos pasados. Y claramente, ¿verdad?, cada persona le va dando una interpretación, entonces de repente no, tampoco es como si fuera que es muy seguro el 100%, ¿verdad?, de esta información. Ahora pasamos a las ciencias auxiliares de la historia. Sería como las ciencias que le ayudan, que tienen una relación con la historia en sí. Entonces, para reconstruir el pasado, la historia o la ciencia, ¿verdad?, la historia necesita colaboración. Le tenemos ahí la arqueología, que tiene que ver con justamente lo que mencionamos hace un momento, ¿verdad?, la parte arqueológica. Eso vamos a tocar, por ejemplo, la parte de la unidad 1 y 2, con las urnas funerarias, por ejemplo, los guaraníes que se siguen encontrando hoy en día enterradas, o algún que otro instrumento, ¿verdad?, o por así decirlo, objetos de cerámica, etcétera. Antropología, cómo era la manera de vivir y por qué hacían lo que hacían. Paleontología, todo lo que tiene que ver con los huesos y eso, tipo, sabemos que se siguen estudiando y excavando, ¿verdad?, lo que sea la parte de animales que estuvieron antes, ¿verdad?, como los dinosaurios, por ejemplo. Genealogía, hacer como un árbol genealógico y poder llegar, ¿verdad?, a más atrás en el tiempo y conocer, ¿verdad?, lo que sería el pasado. Geografía tiene que ver con el lugar, lingüística con el habla o con el idioma, y la cronología en sí para ubicarte en el tiempo, ¿verdad?, si fue antes o después de Cristo, por ejemplo. Entonces todo eso engloba lo que sería la historia. Tenemos que puede ser nacional, lo que nosotros vamos a estar estudiando, regional y universal. Entonces, hablando un poquito antes de introducirnos a la unidad 1, tenemos ahí la periodización de la historia del Paraguay. Es una breve descripción nomás de cada etapa que vimos hacia la continuación. El Paraguay precolombino, que fue antes de Colón, ¿verdad?, que sería el periodo desde el inicio del poblamiento humano del territorio hasta la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI. Entonces, desde que hubo nativos hasta siglo XVI, 1500, ¿verdad?, porque 1492 llegó Colón, entonces sería hasta 1500 sería precolombino. El Paraguay colonial, ya con la exploración y la conquista, la época de la colonia, ¿verdad?, descubrimiento de Paraguay. Luego ya el periodo independiente, vamos a estar hablando de 1811 con la independencia, y luego ya 1864, 65, 66, 67 hasta el 70, que fue la guerra, prácticamente sería patria vieja, y luego con la reconstrucción ya sería la patria nueva. Acá solamente explica un poquito más también del Paraguay colonial, de 1500 a 1811, lo que fue la conquista. Después tenemos el siglo XVII, 1600, ¿ya? Esta sería la parte más tranquila de la colonia, porque todavía se podía
por así decirlo, estar no tanto conflictos con los nativos, pero sí después también ya hubo en el siglo XVIII como muchas revoluciones también por todo el maltrato y todo tipo de actividades hacia los nativos, ¿verdad? Y, y lo que serían los mestizos, ¿verdad? En una pequeña ilustración de cómo estaba antes, ¿verdad? América. Vamos a estar leyendo y viendo más adelante, ¿verdad? Cómo fue que mediante el río de Solís o río de la Plata se le pudo conocer a Paraguay, ¿verdad? Eh, Luego, a grandes rasgos, Paraguay independiente, tenemos la independencia. Después de la independencia hubo gobiernos autoritarios, o sea, dictaduras, como los López. Y en ese tiempo también hubo guerra, ¿verdad? Después, el Estado liberal, ya después de la guerra, hasta la guerra del Chaco. Y después en la época contemporánea que es 1940 hasta nuestros días. Estos grandes rasgos nomás. eh, Como vemos acá, le menciona a Mari Montes porque la información está también ahí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estar hablando de la unidad 2, que sería ya la época precolombina, el encuentro de las culturas. Vamos a estar hablando del poblamiento prehistórico del Paraguay y como primera etnia o como el primer vestigio fueron los chaqueños antes de los guaraní y después vamos a hablar de los guaraní también. Entonces primero vamos a centrarnos en los chaqueños en la parte occidental y luego en la parte oriental del Paraguay. La cultura material y el legado de las naciones aborígenes y habitantes de Profe, Paraguay. ¿Sí? los chaqueños no eran guaraníes, No, se diferenciaban. eran otra etnia. Sí, ellos se dividían en familias lingüísticas y en etnias. Ah, porque Entonces, a mí chaqueños a mí me viene que son del Chaco ahora, obviamente. Pero no sabía que antes, yo siempre pensé que eran los guaraníes nomás y ellos. no, prácticamente también la gente que estaba más hacia el Chaco ya era gente también que ya venía desde la cordillera de los Andes, tipo desde Chile, y era como que como eran nómadas también iban extendiéndose, ¿verdad? Y vamos a ver Ya, también grandes diferencias entre las propias sociedades y culturas que tenían ahí entre ellos. Entonces, el poblamiento prehistórico del Paraguay están los chaqueños, o sea, antes antes guaraní, antes de hablar de los guaraníes, o antes del conocimiento de los guaraníes, y el guaraní como tal. Se estima que en Paraguay ya existían pueblos paleolíticos. Paleolítico significa vieja piedra, eh, por las características también mismas de lo que sería el Chaco, unos 6000 años antes de Cristo, y luego estas serían civilizaciones más arcaicas, por así decirlo. Eh, Vamos a ver más adelante que no tenían tanto conocimiento de cerámica y otras prácticas utilitarias, ¿verdad? Después tenemos lo que sería el periodo neolítico, 3000 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Estas serían ya de eh, piedra nueva, por así decirlo. Sería como que una generación un poco más despierta, con más conocimiento, ¿verdad? Entonces hace 6000 años ya había habitantes y hace 3000 años empezaron ya a evolucionar un poquito más. Hace más de 1000 años los Caingan fueron los antecesores prehistóricos mediatos de los guaraníes.
Los primeros seres humanos en llegar al actual territorio del país eh, fueron comunidades de cultura paleolítica. eh, Prácticamente acá vamos a ver también de que esta gente se dedicaba más a la caza, a la pesca y recolección. Eh, Esto, por ejemplo, se puede asociar a lo que sería la dieta paleo, que solamente es comer carne, por ejemplo, o sea, como hacen los leones. Eh, entonces no tenían conocimiento todavía de lo que sería la parte de la agricultura. Se asentaron en el Chaco, dice. Eran cazadores, recolectores y nómadas. Estamos ya hablando de los chaqueños. Los pobladores posteriores son distintos de cultura neolítica. Ya lo que vamos a estar viendo después es lo que sería la parte oriental, que ya tenían agricultura, o sea, los guaraníes empezaron con la agricultura y practicaban con la cerámica, siendo semisedentarios, o sea, ya se quedaban, por ejemplo, cerca de los arroyos, ríos, riachos, etcétera, ¿verdad? Y ocuparon la región oriental. Esto sí ya es referente a los guaraníes. A ver. Profe, Sí, ay, andate un poco atrás. Ahí dice, los pobladores posteriores son distintos. De cultura neolítica ya serían los guaraníes. sí. Nueva piedra. Es como si fuera otro tipo de pensamiento tenían. Era un Ok, poco más despierto, sí. ya. Em, Todo pues ayuda al hombre a poder evolucionar. Si es que vos estás, por ejemplo, en el Chaco, no hay luego, por ejemplo, por así decirlo, plantas que puedan subsistir en ese clima, ya sea uno luego por el suelo, que es como que muy... eh, es como que mucha ceniza, es muy fino, o sea, es muy... el suelo pues se compone de limo, arcilla y arena, ¿verdad? Entonces es como que muy limoso, entonces como que no filtra el agua y no puede subsistir acá plantas y tampoco llueve tanto. Entonces tipo también el ambiente al menos le habrá ayudado a los guaraníes a poder observar, ¿verdad? Que podrían, por así decirlo, cuidar las plantas y poder, eh, ¿cómo se le puede decir? Domesticar, ¿verdad? Entonces el ambiente repercute mucho también en la parte evolutiva y cognitiva de la gente, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? A lo mejor esa fue la diferencia también de las culturas que estaban en ese entonces, ¿verdad? Mirando otra vez lo que sería la parte prehistórica, se podían ver tres grupos raciales. El Pámpido, que se ubicó en el Chaco, o también se le decía chaqueños o pámpidos. El Láido, que se ubicó en espacios intermedios de la región oriental. Y Amazonio, neolítico, que se asentó en orillas del río Paraguay y también en la cuenca del río Paraná. Son como que grupos diferentes, ¿verdad? Con culturas diferentes. Entonces, Pámpido en el Chaco, el Lánguido, sí ya sería ya un poquito mezcla guaraní con el Amazonio. Entonces, ellos también, vamos a ver más adelante, que eran como que un poco libres de escoger su tribu, ¿verdad? Ellos no se hallaban tanto en una y podían irse en otras tribus, por ejemplo. Bueno, estos tres grupos raciales se correspondían vagamente con los pueblos mascoyanos, los pueblos Mataco, Guaycurú y los pueblos Tupí, Guaraní, respectivamente. Entonces, ahí vemos como que una pequeña conexión, ¿verdad? Eh, los que más vamos a estar viendo en los libros son Mataco, Guaycurú, chaqueños, y luego ya los Tupí, Guaraní, que son
nuestros descendientes directos, ¿verdad? De los que nos dejaron el legado del guaraní. Etnias que habitaban el Gran Chaco, el Paleolítico. Vamos a hablar ahora primero del Chaco, de la parte occidental. Entonces los habitantes del Chaco, también llamados pámpidos, con algunas variaciones, practicaban una economía de recolección, caza y pesca. Es lo máximo que puede hacer en el Chaco. Esto para tener en cuenta, tres cosas hacían ellos. Recolectaban frutas, semillas, cazaban y pescaban. Se hallaban agrupados en numerosas etnias divididas en 6 familias lingüísticas. Esto, por ejemplo, también vamos a ir viendo porque se asentaban en lugares donde había, por ejemplo, ríos, riachos. Entonces, así se iban ubicando. De cultura esencial paleolítica y similares entre sí, no obstante, cada etnia se distinguía por ciertas diferencias culturales y lingüísticas. Entonces, la familia lingüística, por ejemplo, es una, o sea, el guaraní. Pero el guaraní tiene otras etnias, por ejemplo. Y son como que agrupaciones que tienen diferencias en la parte cultural y lingüística, en la parte de acentuación, en la parte de significado, etcétera, ¿verdad? Pero siguen siendo guaraní. Esto, por ejemplo, este es el que está en el libro Mar y Montes, por eso también pueden leer tranquilamente el libro. Esto, por ejemplo, sale en el examen rara vez. Inclusive juntando este cuadro con el otro cuadro que vamos a ver enseguida, a veces sale una pregunta de repente con respecto a esta parte. ¿Por qué? Porque uno tenemos que conocer las familias, ¿verdad? Las etnias que pertenecían, que sería esta columna, y la región geográfica. Y vamos a hacer un ejemplo. Eso, por ejemplo, tenemos que ir mirando en el grupo o ir haciendo también cada uno por su cuenta, ¿verdad? Lo de buscar un mapa hidrográfico de Paraguay, donde aparezcan todos los ríos y los afluentes. Porque esa es la forma de poder ubicar estas etnias y poder asociar por lugares. El uno, por ejemplo, Guaycurú. Las etnias que eran Guaycurú, que solamente tenían pequeñas diferencias, pero que estaban ahí juntos, ¿verdad? Se llaman Bayá, Payaguá, Tobá. En esta parte, al menos, por lo menos, reconocer una etnia ya te va a facilitar bastante. Entonces, Guaycurú con Bayá, que ocupaban desde tiempos muy remotos el área del Gran Chaco. Entonces, tenemos así nuestro mapa del Paraguay y lo ubicamos ahí arriba al Guaycurú. Qué sé yo, le ponen así un color gris. Luego tenemos los matacos, ¿verdad? Mataco, las etnias serían Churupí, Chorotí y Wisnay. Entonces, ¿dónde estaban ellos sobre? ¿Sí? Vos decís que no es necesario memorizar a sí mismo, por ejemplo, los Guaypurú, sí o sí sus 2, 4, 8 etnias. No, porque si es que ya te pone, si es que ya te va a hablar de etnia, ya te va a poner prácticamente todas. Te puede decir un ejemplo, las etnias Bayá, Huatatá y Payaguá son de los Matacos o los Guaypurú. No te va a poner una etnia nomás. Sí, aparte de que también te va a dar, por así decirlo, indicios o te va a dar referencias como estas. Y habitaron el Gran Chaco. Entonces, tipo ahí, es más de comprensión el examen. Entonces te vas a dar cuenta de que habla de los Guaycurú. Entiendo, ya, entiendo. Entonces, esto más que nada como para ubicarnos, ¿verdad? Los matacos estaban sobre el río Parapití y Pilcomayo. Entonces vamos al río Pilcomayo y vemos dónde está la afluente Parapití y ahí estaban los matacos. Los Cochagos Tenimada, lengua Macá y Animada. Acá, por ejemplo, tiene un sufijo aga con Animada. Después está acá la región, ¿verdad? Zonas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Verde.
Voy a ver si encuentro una foto y les puedo enviar para que puedan entender, ¿verdad?, la idea. Los Mascoy, Machicuy, lengua, acá Mascoy se vuelve a repetir con la familia lingüística principal. Está en la zona Montelindo, Aguaraguazú, hacia el Chaco Central, sobre los ríos Verde y San Carlos. Entonces, pónganle de que van a estar hacia el Chaco, pero hacia, a ver, San Pedro, San Carlos. Es una suposición. Entonces, van encerrando un círculo en donde posiblemente estuvieron los Mascoy. Samuco, pues vuelvo acá a repetir Samuco, Ayoreo, Morocoteca, Chamacoco, que estaban en el área más septentrional del Chaco y sobre el río Tuquis. Por ejemplo, ponerle que van a estar hacia cerca de Bolivia, entre Brasil, más o menos. Un ejemplo, Samuco. Entonces los Llané Arawak, acá tenemos como etnias, la llana, caravana, terenos, tuvieron su hábitat en el Alto Paraguay, entre los ríos San Carlos y Yacaré Norte. Entonces estaban también en el Chaco, pero ya te delimita claramente un lugar. Los Llané comparten lugar cercano, ¿verdad?, con Guaycurú. Hay en el cuestionario preguntas como para practicar, ¿verdad?, esta parte. Así es que vamos a estar también analizando eso para que puedan ir completando. La organización política. ¿De quién estamos hablando? Los chaqueños, ¿verdad? No había en el Chaco tribus organizadas, sino solamente agrupaciones mayores o bandas compuestas por 50 a 200 personas, ¿verdad? Se componían de comunidades familiares. Toda una familia viviendo en un lugar. Algunas parcialidades o etnias, ¿verdad?, se organizaban en clanes y el número variaba según el grupo. Por ejemplo, sobre los Chamacoco, Ixchir, existía el del oso hormiguero, o sea, se ponían como nombres también a ciertas parcialidades. El pato real, el loro, el jaguar, el avestruz. Por comunidades familiares, ¿verdad? Entonces vemos también que definían su territorio en función de áreas de caza o pesca, indicados generalmente por ríos y riachos. La transgresión de estos límites significaba una agresión y desencadenaba una acción bélica, que sería una guerra, ¿verdad? Acá tenemos esto en negrita. Por ejemplo, el jefe de estas bandas era el hombre más hábil en la caza y el de más coraje. Si perdía estas cualidades, perdía su jefatura. Gozaba de prestigio y su cargo lo heredaba el hijo mayor. Entre los Toba, por ejemplo, los jefes podían tener varias mujeres y reclamaban la mayor parte del botín, ¿verdad?, de la guerra, y además usaban peinados especiales. Acá algo muy importante para si se quiere confundir. El consejo de ancianos era quien gozaba de más autoridad y prestigio político y social por encima de el jefe. ¿Por qué? Porque vigilaba la conducta de los jefes justamente. Los destituían si estos eran ineptos, y el consejo de ancianos era el que establecía la alianza, declaraba la guerra o acordaba la paz, ¿verdad? De entre todas las etnias pámpidas, esto es algo que salía antes en exámenes anteriores, ¿verdad? De todas las etnias pámpidas, la más guerrilla era la Payaguara, muy temida por otras etnias. Guerreaban constantemente, se los consideraban como, y esto también solía preguntar antes en los exámenes anteriores, etnia considerada piratas del río Paraguay, por ejemplo. Entonces, los Payaguá eran muy terribles, ¿verdad? Robaban la cementera de los guaraníes también.
Entonces podemos ver acá las causas de las guerras entre etnias eran violación de límites, venganza entre familias, robo de animales, mujeres, niños o niñas, ¿verdad? La sociedad, estamos hablando todavía de los chaqueños, ¿verdad? Puede decirse que entre estos pueblos existía una estratificación social, una jerarquía, ¿verdad? Entonces vemos acá que ocupaban la primera clase, el jefe, el consejo de ancianos y sus parientes. La segunda clase estaban los guerreros y sus cargos no eran hereditarios. Solamente hacía falta participar y tener coraje, ¿verdad? Y la tercera clase eran los comunes. Aquellos que no eran jefes ni guerreros, pero por méritos podían ascender a cargos más lindos, por así decirlo. Y por último, la cuarta clase ya eran los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra. La mayoría de los pueblos del Chaco estaban organizados sobre un orden patrilineal. ¿Qué se entiende por patrilineal? No sé, profe. Patri viene de padre, ¿verdad? Entonces, Heredado de padre a hijo. el que tenía, por así decirlo, el que comandaba la casa, o el que era la autoridad, era del sexo masculino. O Ah, sea, era el hombre. entiendo. Eso significa tipo patriarcal. Aunque los niños y las niñas pertenecían a la familia de la madre. Y acá, por ejemplo, este principio matrilineal sería lo contrario, ¿verdad? Era la mujer la que comandaba la casa y tomaba las decisiones. Entonces acá este principio matrilineal se expresaba de manera más notable entre los chorotis. Importante. Cuyas mujeres, tal vez por encontrarse en minoría, ocupaban una posición muy independiente y respetada, ¿verdad? Los chorotis son chaqueños todavía, ¿verdad? Sí, estaba dentro del cuadro que estuvimos viendo. Ah, entiendo. Sí, Sí, medio raros esos nombres. sí. Después nos comenta también de que de cada etnia podía apreciarse la libertad que gozaban los jóvenes antes del matrimonio, motivo por el cual eran frecuentes los infanticidios y los abortos provocados. Esta es una diferencia muy notoria de que los chaqueños sí eran sangre fría. Ellos mataban niños, inclusive ancianos, era cuando ya veían como una carga inclusive. Y acá podemos ver, hacían infanticidios y abortos. Las mujeres elegían a sus maridos generalmente durante las fiestas de la temporada de la maduración del algarrobo. En estas celebridades los jóvenes exhibían sus méritos frente a las muchachas y ellas debían decidir con quién casarse. Una vez celebrado el matrimonio, el esposo se mudaba en la casa de la novia. Los mascoy eran monógamos. Acá tenemos entonces esta parcialidad y mono significa uno, o sea que tenía solamente una pareja, los mascoy. Si decimos polígamos, poli viene de mucho, entonces tenían muchas parejas sentimentales, ¿verdad? Entonces mascoy eran monógamos, tenían solamente una pareja sentimental. Y por el otro lado tenemos los waikuru. El novio solicitaba la mano de la novia a la madre y la llenaba de regalos, pero podían tener varias esposas, o sea que eran polígamos. Entre los chamacocos, los aspirantes al casamiento realizaban una especie de escuela matrimonial, cuyos maestros eran hombres y mujeres de la misma edad. También tenemos acá que practicaban uniones políticas entre los miembros de distintas etnias. Solían establecerse por la vía del matrimonio. Estos serían alianzas, ¿verdad? Matrimoniales en la cual, mediante juntarle
dos personas de diferentes etnias se podía llegar a la paz, ¿verdad? Porque ya eran o ya compartían eh, consanguini- consin- eh, con, consanguinidad. Entonces era ya difícil que entren en guerra entre ellos, ¿verdad? Porque ya compartían familia, ¿verdad? Una característica social muy interesante de estos pueblos fue la limitación de natalidad. O sea, limitaban mucho el nacimiento mediante uniones matrimoniales tardías y frecuentes abortos e infanticidios. En cuanto a la herencia, en casi todas las etnias los hijos y las hijas heredaban por igual los bienes de los padres, animales, esclavos, mantas y adornos. Acá podemos ver también de que el nivel de pensamiento, por ejemplo, era eh, muy trabajado, ¿verdad? Eran muy despiertos al tener estas prácticas diplomáticas, ¿verdad? Esto es algo que podemos ver inclusive en otras culturas de diferentes partes del mundo como Europa, África, India. Vamos a hablar ahora de la parte económica. Los habitantes del Chaco se dedicaban principalmente a la caza y a la pesca. También recolectaban alimentos, vegetales y materias primas de los árboles sin la necesidad de la fatigosa agricultura. Ellos no se enfocaban en la agricultura. Entonces también hacían trabajos con la fibra de la hoja del caraguatá, hacían cuerdas para trabajos de malla, que en esta región suplía de cestería. En algunas regiones del noroeste los indígenas cultivaban mandioca y poroto. Eso ya en el noroeste, se la, todo lo que se llama Bolivia, Brasil, etc. La miel colectada proporcionaba un alimento eficaz para los habitantes del Chaco. Los grupos que habitaban la cercanía de los ríos se dedicaban exclusivamente a la pesca, ¿verdad? Prácticas religiosas. En este aspecto, por ejemplo, los chaqueños no conocían la existencia de un ser supremo y su práctica religiosa se ocupaba casi exclusivamente de los demonios, pero no con el concepto, digámosle, bíblico, ¿verdad? Sino que demonios, es decir, entidades, ¿verdad? De la naturaleza. Atribuían todos los fenómenos naturales, las enfermedades y la muerte a estos demonios, a estas entidades, ¿verdad? Algunas tenían forma de niños alados o de ancianos que vivían en las plantas, piedras o animales. Con excepción de la luna, o a excepción de la luna, los demás astros despertaban poco interés a pesar de las muchas ideas míticas que se relacionaban con ellos. Entonces le veían como que más llamativo a la luna. Como por ejemplo, entre los lenguas era muy conocida la historia de la Vía Láctea como sendero de los caminos. Indispensable para todas las ceremonias mágicas o religiones de los chaqueños eran las sonajas de calabaza y los tambores de ollas llanas de agua. O sea, llenas de agua, tiene que decir acá, Ah, sí. eh, cuyo sonido ahuyentaba a los espíritus. Esa era entonces la creencia. La mayoría de las tribus mataban a niñas, niños, ancianos y ancianas enfermos por temor a que se convirtieran en espectros maléficos. En cuanto a la artesanía, los chaqueños eran paleolíticos, por ende, en un principio carecían de cerámica. Pero la influencia de sus vecinos favoreció la adopción de esta artesanía, o sea, los guaraníes, ¿verdad? Cuya función fue utilitaria, entre ellos el cántaro para transportar agua, ollas para la cocción de alimentos, para guardar frutos o raíces, y también como tambor.
Empleaban quijadas de palometas, creo que hace referencia a los pescados que se le dice palometas, balas de conchas y puntas de hueso para preparación de alimentos. Además fabricaban cuchillos, raspadores y punzones de madera muy dura, y tejían mallas de caraguatá en la parte de vestimenta, ¿verdad? Como taparrabos, etcétera. Vemos acá, por ejemplo, algo ilustrativo. Los payaguá, canoeros, pescadores del río Paraguay, manufacturaban la llamada alfarería gruesa, que tipológicamente caracteriza a los del litoral del Paraná. Entonces, ellos construían y usan como medio de trueque, ¿verdad? Sus creaciones. La decoración tosca de ornamento digital es una adopción de la cerámica guaraní. Con estas vasijas solían cubrirse los cráneos de los muertos que eran enterrados en posición flexionada, o sea, en posición fetal, ¿verdad? Solamente hasta el cuello. Eh, Hasta el cuello le cubría la tierra, ¿verdad? Prácticamente le enterraban como para que la nariz eh, esté por fuera de la superficie, ¿verdad? Cuando alguien moría hacían eso, le enterraban en estas urnas funerarias. Y con la cabeza tapada con esas vasijas. Sí, Ay, entonces tenían esa especie de ritual, ¿verdad? Porque cuando alguien moría también ellos hacían este ritual y mencionan los libros que abandonaban el lugar también por miedo. Entonces, las pequeñas islas del río Paraguay eran zonas de los payaguá utilizaban para enterrar a sus muertos. Hasta ahí serían los chaqueños. Ahora vamos a hablar un poco de los guaraníes. La familia lingüística tupí guaraní era una de las más importantes que habitaba la región meridional de América del Sur durante el siglo XV, 1400 para arriba. Sus dominios se extendían desde el sur del río Amazonas, la parte de Brasil, ¿verdad?, hasta las islas del río de la Plata y desde el río Paraguay hasta las costas del Atlántico. O sea, prácticamente casi un 60 o 70% de América del Sur más o menos. Estos territorios se albergaban diversas comunidades y etnias pertenecientes a la misma familia guaraní y se les denominaba guarás a los guaraní. Ahora tenemos acá otro cuadro. Entonces, tenemos acá la familia guaraní, la familia lingüística y las etnias que están dentro de la familia lingüística guaraní. Cario o carios, tobatines, guarambarenses, uituruenses, itatines, tapes, paranaes, tarumaes, guairaes, caingua, guayaqui Aché y los Mbuyá chiriguanos. Bueno, los cario o carios estaban en donde, ¿en qué región geográfica? Entre los ríos Teiguarí y Manduvirá. Tobatines, cuenca de Manduvirá y bosque de San Joaquín. Como sabemos, Paraguay tiene como que fronteras naturales, cerros, cordilleras con Brasil y eso. Guarambarenses, entre el río Pane y el río Apa. Podemos también ubicarnos en forma mental en donde estaban ellos. Uituruenses, entre el río Paraná y el río Uituruzú. Itatines, entre el río Apa y Miranda. Los tapes, entre los ríos Grande y Uruguay. Paranaes, entre el río Paraná y Teiguarí. Tarumaes, Sierra de San Joaquín.
Los Guairaes, Río Paraná y del Guaraciberá, Caingua estaban en Alto Paraná, Guayaquil, Ríos Mondaú y Alto Paraná, y el último lugar, Ochiriguano, que fueron emigrados en el siglo XVI. Emigraron, iban escapando, ¿verdad?, de lo que sería el avance de los colonos, ¿verdad?, que trataban de someter a todos los nativos. Es decir, que nuestros guaraníes más bien eran la región oriental hacia Brasil, porque todas estas regiones son ya de nuestra región oriental. Sí, o sea, prácticamente Brasil, Uruguay y Sí, parte de Argentina, la sí. parte baja. Ahora vamos a ver un poco la organización política de los guaraníes. Este tipo ya sería algo totalmente nuevo, ¿verdad? Los guaraníes, en cuanto a su organización política, se hallaban agrupados en grandes chozas comunales y estas recibían el nombre de tapuy, las chozas comunales. ¿Dónde estaba así una familia? Ahora, 3 a 4 tapuy formaban una taba, como un barrio sería esto. Ahora, el conjunto de varias tabas formaba una nación o pueblo. Esto es importante, está en negrita. Eso también, todo lo que está en negrita en Marimonte es importante, hay que saber bien, ¿verdad? Fue una forma de resaltar lo importante. Cada taba era comandada por un cacique llamado Burubilla, por eso en Burubicharoa, ¿verdad?, el cual era electo por el Consejo de Ancianos. Acá también eh, esta definición que vuelvo a repetir, ¿verdad? Entonces también tenía Consejo de Ancianos y tenía la facultad de resolver los casos de peligro que atentaban contra la comunidad. Sus decisiones debían ser acatadas por el cacique. Y acá tenemos algo importante, ¿verdad? El verdadero poder radicaba en el chamán o el brujo. Este era una especie de sacerdote o hechicero que suponía tener poderes sobrenaturales para sanar enfermos, adivinar e invocar a los espíritus. Era el intermediario entre las divinidades y el pueblo. Entre los guaraníes, estos chamanes se llamaron paye. Importante también. Profe, Sí. eh, el chamán Chamán. era más que el consejo de ancianos, entonces cuando había algo muy importante que decidir, por ejemplo. Sí, así mismo. Es como, no sé si alguna vez viste estas películas como que de Grecia, es como el oráculo. Si Sí, es que tienen que entrar en guerra o tomar una decisión, si van a preguntarle primero al oráculo o al chamán, en este caso. ok, ya. Sí. Al jefe guaraní lo sucedía su hijo mayor, a menos que hubiera otro más fuerte en la familia. Las tabas que albergaban a las familias eran completamente independientes unas de otras y solo se unían para hacer la guerra a un enemigo común. Es más, los indígenas tenían completa libertad para abandonar su taba. O sea, ellos se podían ir, no tenían ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Y unirse a otra, siendo quizá una de las razones por la que los guaraníes no hayan llegado a estructurar una organización política más fuerte. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Prácticamente. Ahora vamos a ver la parte de organización social. La sociedad guaraní era patrilineal. Entonces, la sociedad guaraní era patrilineal. También el que tomaba las decisiones en la casa era la figura masculina, nucleada en familias donde el padre era la máxima autoridad. El parentesco se transmitía solo en la línea paterna, razón por la cual los varones no podían contraer matrimonio con las hijas
de sus hermanos, pero sí con las de sus hermanas. Los matrimonios eran concertados por los padres cuando los hijos eran pequeños, pero para que pueda celebrarse era obligatorio para el varón haber participado en una guerra, y las mujeres eran consideradas aptas para el matrimonio una vez que llegaban a la pubertad, momento en que eran rapadas y tatuadas en el vientre y pechos, y una vez crecido el pelo y cicatrizadas las heridas, eran entregadas al esposo. Por lo general eran monógamos, de quien estamos hablando, los guaraníes, pero cuando los medios de subsistencia lo permitían, los varones podían tener varias esposas, especialmente los caciques, que con frecuencia recibían mujeres de obsequio por parte de otras aldeas, sellándose una alianza basada en el parentesco, o sea, una alianza basada en ser parientes. Una particularidad muy interesante y que difería de la costumbre de los chaqueños, importante, fue que los guaraníes rechazaban el aborto. Por otra parte, no permitían tampoco, ¿verdad?, el incesto y el adulterio. Los guaraníes. Clasificación de los individuos de acuerdo a la edad, tanto entre varones como mujeres, en la mayoría de las comunidades guaraníes. Hasta los 7 años, los niños, o a los niños ahora se los denominaba unumi. De 7 a 15 años era un mitad. De 15 a 25 era un mitad cariaú. Y caraí a los hombres que pasaban los 25. A los 45 era un tuyá, un anciano que había llegado a poseer toda la sabiduría a su edad. En cuanto a las mujeres, tenemos también las denominaciones, por ejemplo, mitad cuñá, que eran niñas, cuña taí, adolescentes, cuña caraí, señoras, y muimí, las ancianas. En cuanto a la vestimenta, ¿sí? Muy jóvenes, profe, los guaraníes declaraban ancianos. Sí. O capaz envejecían más rápido por toda la manera de vivencia que tenían. Sí, eso es algo que repercute mucho en diferentes épocas, ¿verdad? Así mismo, tipo ya sea por enfermedades o por el trato, eh, todo eso influye, ¿verdad? Sí. Mi esposo ya un tuya, entonces. Sí, y a ver, nos quedamos en las mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Sí, vestimentas. En muchas comunidades las personas andaban completamente desnudas, en tanto que en otras utilizaban cierta indumentaria para cubrir algunas partes del cuerpo, y las mujeres usaban una prenda de algodón en forma de bolsa que les cubría desde el pecho hasta las rodillas, llamado tupoi, pollera. Entonces cubría el pecho hasta las rodillas. Después menciona un poco más la parte de rituales, ¿verdad? Las plumas eran utilizadas en los ritos, al igual que los brazaletes, collares de algunas tribus. Se untaban el cuerpo con una mezcla de resina y miel, a fin de pegarse plumas. Información general. Este sí es tema de examen, casi siempre sale y pregunta, ¿verdad? Hay que tener este conocimiento, ¿qué era la antropofagia? Entonces, desde tiempos muy remotos, los guaraníes practicaban un canibalismo ritual. Canibalismo es prácticamente comerle a alguien de tu misma especie, ¿verdad? Pensaban que al comer la carne del enemigo tomado prisionero en combate, se apoderaban de todo su valor. Entonces era
un canibalismo ritual. Este, por ejemplo, a mí me llegó a salir luego y suele salir también casi siempre. El cráneo era descarnado y era puesto por la punta de una lanza y lucía como trofeo en la entrada de la taba. Es lo importante de esta parte. Entonces, la antropofagia. Antro quiere decir hombre y fagia prácticamente consumo o comida, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver la parte ya de la economía. Este sí es importante. La caza, la pesca, la recolección se asemeja a los chaqueños, pero aparece la agricultura con los guaraníes. Eran actividades normales de la vida de estas comunidades. En cuanto a la caza, era realizada en forma individual o colectiva, poseyendo los cazadores una gran cantidad de amuletos que les ayudaban a tener éxito. Al igual que la pesca, era exclusividad del varón. Pescaban usando arcos, flechas, arpones y redes. La recolección era una labor preferentemente desarrollada por las mujeres, quienes recogían casi todos los tipos de frutas, raíces, semillas y granos. Para el cultivo utilizaban el método de desmonte y quemazón. Una práctica muy peligrosa, ¿verdad? Podés incendiar todo un bosque. Entonces, quemaban toda una zona y sería como abono, por ejemplo, todos los sobrantes quemados, ¿verdad? Que usaban para plantar ahí eh, ya sus plantas domesticadas como el maíz, conocido como rosado, dice. Conocieron el maíz en sus 5 variedades, también 6 variedades de batata, el andaí, el pacobá. Bueno, no sé si se va a entender, ¿verdad? Batata, eh, Aparte del andaí, aparte el pacobá, el sí. el mandoví. Entonces, Sa- tipo, sa- pretende este es una calabaza, sí, banana, después, el tabaco, tabaco, el maní y el poroto. sí, maní y el poroto. ¿Cómo anda? Muy bien. En cuanto a la religión, esta es la parte donde vamos a leer también Marimontes, eh, porque Marimontes menciona un poco más cosas sobre este aspecto. Entonces, la religión, los guaraníes no tenían mucho apego a los bienes materiales, a las glorias terrenales, a la prosperidad económica, debido a que para ellos lo importante era la vida después de la muerte. Creían en un ser supremo, creador de todo lo que existe en el universo, pero no tenía forma ni nombre. Por eso no vieron factible hacer imágenes ni esculturas, ¿verdad? Pensaban que los niños eran enviados por Dios, por el Dios creador, y si era varón era hijo del Padre creador, y si era mujer de la Madre creadora, ¿verdad? Las personas eran buenas o malas por naturaleza. Entonces, vamos a caer en la parte de religión y vamos ahora a irnos en el libro de Marimontes que está acá. Y vamos a irnos a la parte de... Prácticamente, como pueden apreciar, va todo en un mismo orden. Ahí recién vimos el tema de antropofagia, acá también la economía. Entonces, es como leer casi lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos la religión. Acá, por ejemplo, nos cuenta que no existía una casta sacerdotal como tenían los incas o los aztecas, ¿verdad? Ya que la vivencia religiosa era personal, muy personal. Pensaban, bueno, ese también ya está en el material,
Pero acá en el mito de la creación es lo realmente llamativo porque sale en el examen. Y si no tenemos todo claro, nos puede confundir los conceptos. Sus creencias sobre el principio y el fin del mundo, el fuego y la aparición del hombre y del lenguaje, así como la implantación de la agricultura, tenían su origen en ricas mitologías. Es las mitologías, como la mitología griega, por ejemplo. En cada cosa tiene como que un dios creador, ¿verdad? Bueno, acá los guaraníes eran similares. Existían varios dioses creadores. Entonces acá vemos ya por así decirlo, una característica muy politeísta. Algunas etnias consideraban que el dios más importante era Ñanderubusu, nuestro gran padre, y su esposa, como recién mencionamos, ¿verdad? Que también fue la primera mujer, Ñandesi, nuestra madre. Este es uno, que prácticamente el cosmos fue creado por dos tipos de energía, masculino-femenino, ¿verdad? Etcétera. Ahora, otros reconocían a Tupã, este por ejemplo es un poco más reconocido, el dios del trueno y creador de todas las cosas existentes sobre la tierra. Entonces Tupã era el dios del trueno, era como un Thor, prácticamente. Pero, profesor, profe, a Dios actualmente en guaraní se traduce como Tupá, ¿verdad? Sí, Sí. sí, Me equivoco. sí, prácticamente sí, ¿verdad? Pero en ese entonces Tupá era el dios del trueno y el creador de todo lo que hay acá en la tierra, entonces. Hay una diferencia. Sí, exactamente. Como dijimos, cada parcialidad tipo tenía su propia creencia. Pero en general los guaraníes eran politeístas, entonces, ¿verdad? A grandes rasgos. A grandes rasgos sí, Sí. porque tenían como que se diferenciaba demasiado en lo que sería esta parte de Dios creador o Dios, eh, por así decirlo. Vamos ahora a leer esa Sí, parte como sí. que un Dios que enseña, ¿verdad? Ok. Después, entre varias parcialidades, estaba muy difundida la creencia en Moñán. Y Moñán, por ejemplo, ¿quién es Moñán? Un ser sin comienzo ni fin, que después de crear el cielo, la tierra, los pájaros y los animales, creó a los seres humanos. Hasta ahí, por ejemplo, es similar a Génesis, ¿verdad? La Biblia Sí. judía, ¿verdad? Entonces, hay así cosas en común. Y fue también el destructor de la primera humanidad. Acá, por ejemplo, no menciona cómo destruyó, ¿verdad? Pero uno puede hacer como que asociaciones, ¿verdad? En expiación de sus faltas. Moñán, tipo este dios, sin comienzo ni fin, como el alfa y el omega, tenemos acá que Moñán salvó a Guru, Maje, de esta destrucción y el primero, y él, ¿verdad? Y de él desciende Maire Moñán. Entonces acá está este dios, creador, le salva a esta persona, Guru Mague, y de Guru Mague desciende Maire Moñá. Entonces, ¿quién es Maire Moñá? O sea, es como que esta historia es como que el arca de Noé, ¿verdad? Está acá el dios, le salva a esta persona y desciende de Maire Moñá, ¿verdad? Eh, no sé quién es el hijo de Noé, no sé si es Matusalén o alguien así, ¿verdad? Ahora no me acuerdo, profe. Ah. Sí, pero o sea, es como para ir asociando porque Sí, sí, es muy la verdad que parecido. sí. Yo no soy católica, pero sí, es así mismo. Ah. Me estaba viendo esta estrofa que estás leyendo, por ejemplo, nunca yo escuché, nunca leí luego. Sí, hay muchas coincidencias con lo que Sí, hoy en día igual se difunde, ¿verdad?
Después acá tenemos el que enseñó a los hombres, o sea, esta persona que fue hija de la persona salvada por Moñán, fue el que tuvo tal conocimiento, o sea, era como un genio, ¿verdad? Y le enseñó a los hombres a distinguir las plantas buenas y las malas, ¿verdad? Las plantas medicinales le enseñó, ¿verdad? ¿Para qué servían tales cosas? Pero muy pronto los hombres y las mujeres olvidaron esto y lo enviaron a la hoguera, de donde ascendió a los cielos convertido en una estrella. O sea, ellos, Es que le mataron. sí, le quemaron. Ay, Entonces dice que ascendió como una estrella, o sea, prácticamente fuego, ¿verdad? No, a lo mejor en ese tiempo. Y puede volver a destruir el universo tal y como lo hiciera Moñán, ¿verdad? Eh, Juntan varias cosas, ¿verdad? De la parte de la religión, ponerle. Es similar. Pero el auténtico civilizador, esto es importante, fue Sume. El auténtico civilizador fue Sume, o es Sume, hombre blanco y con barba, que les enseñó el cultivo y el uso de la mandioca y de otros productos como la hierba mate, la que consideraban con atributos mágicos, ¿verdad? También de la familia de Moñán era Maireposhi, que personificaba al sol. Espera un ratito ya. Entonces, le describe acá a Sume como un hombre blanco y con barba. Entonces, pudo haber sido un vikingo, inclusive, que habrá ido habrá pasado por América. no puedo ser un ángel también, profe. Y ellos a los desconocidos ya le veían como dioses. O sea, Ahí sí. por ejemplo, cuando llegó Colón con los caballos, ellos pensaban que era un ser así, no sé, demoníaco, celestial, porque no podían diferenciar de que era el hombre que montaba al caballo con una armadura, por ejemplo. Ah, Entonces le veían como semidioses porque nunca conocieron por el caballo. sí. Una cosa, profe, yo tengo entendido que también como nunca vieron eso, es decir, sus ojos no, ¿cómo te puedo decir? Si no distinguieron o no se acostumbraron rápido a lo que veían. Entonces, eso Sí. yo escuché en algún momento cuando escuché historia de Colón y esas cosas. Mm. Sí, es como que contextualizarse en ese momento y después varias etnias, como que, como dicen los chiriguanos, ¿verdad? Se alejaron de la civilización, ¿verdad? Y trataban de mantener su cultura totalmente cerrada. Bueno, ahí habla de la yerba mate, ¿verdad? Que es importantísimo. Sí, sí. También la familia Moñán. ¿Dónde estaba Moñán? ¿Quién era Moñán? ¿Dónde está Moñán? Acá está Moñán, ¿verdad? De la familia de Moñán, del dios del infinito, o sea, del ángel Omega, que no tiene comienzo ni fin. Era también Maireposhi, que personificaba al sol. Entonces esta es la parte importante que digo más que hay que conocer de Marimontes, que no está en nuestro PPT. Entonces así le voy a ir diciendo lo que de repente va faltando, ¿verdad? Los chamanes también llamados Payé, también ya estuvimos viendo. Y ahora sí vamos a volver a nuestro PPT, ¿verdad? Entonces la parte de la religión ya vimos. Ahora vamos a la parte cultural material. Los bienes utilitarios fueron rudimentarios. O sea, ¿qué utilizaban ellos para su día a día, verdad? Principales elementos culturales: armas de cacería. Utilizaban, como mencionaba ahí hace rato, ¿verdad? Madera endurecida a fuego, de repente piedras con filo, eh, utensilios del hogar también, lo que sería la cerámica, urnas funerarias, lo que mencionamos, cómo le cubrían la cabeza a los muertos.
Y también le metían adentro, ¿verdad? Vamos a ver, creo, más adelante eso, si es que no ya vimos. Herramientas de trabajo también. El Uirayaqua que vamos a ir viendo. Y está en el libro Marimontes algunas herramientas que definen así su uso, ¿verdad? En- Tenemos, ¿verdad? También que fabricaron enseres, herramientas, mediante madera, hicieron arcos y flechas. Ahora, a piedra, que hicieron lanzas con puntas de piedra afilada y con el hueso también arpones para la pesca y la caza. Del cuero, escudos de cuero de tapir. Acá, por ejemplo, esto es ya muy avanzado también para su época, o sea, ellos hacían cueros, ya tenían ese conocimiento. Y de la arcilla, pequeñas vasijas, cántaros, jarros, urnas funerarias, etc. Y acá podemos ver la cerámica de los guaraníes, se destacan las urnas funerarias, eh, como acá menciona, ¿verdad? Tales grandes yapepó, ¿verdad? O ollas se usaban para la cocción también de tubéros, o sea, de mandioca, papa, etc. Fermentación de alojas, inclusive para hacer chicha, ¿verdad? De las frutas, especialmente para la preparación de aloja del maíz cosechado. ¿Qué es tubero, profe? Tubéros, ¿Tubero o tubérculos? y se le puede decir también tuberos, y tubérculos también de Ah, igual forma. también. Sí, Ok. tipo lo que sean raíz, ¿verdad? Ok. Perfecto. Y en la parte ceremonial también utilizaban, ¿verdad? Estos cántaros en la ceremonia antropofágica, ¿verdad? Y las vasijas también se enterraban como las urnas. Tenemos ahí la lámina que representa una urna funeraria. Y el estrato cultural Buga guaraní. Acá sí ya podemos apreciar cómo ya solían poner a las personas. Y también moldeaban vasijas para conservar bebidas. En los grandes se ahumaba a los muertos, costumbres funerarias. Otro elemento de la parte ritual serían las pipas de cerámica. Conocimientos. Los conocimientos botánicos, estos serían como aportes. Punto uno luego es el conocimiento botánico, especialmente de las plantas medicinales que perduran hasta hoy en día. Es el primer aporte de los guaraníes. Botánica. La lengua guaraní, después del griego y del latín, es la que más denominaciones aportó a las ciencias naturales. Es uno de los aportes más importantes de la cultura guaraní. Y poseían conocimientos relativos a los cielos naturales, así como las nociones de la cosmografía. Entonces, cosmografía, sabían cómo ubicarse, eh, tenían conocimiento, por ejemplo, en que, por ejemplo, eh, Ellos los, podían, tipo, mirando las estrellas o también como normalmente el sol sale, famoso en enero, sale más hacia una parte que otra que en invierno. sí, e inclusive el comportamiento de la luna, por Sí, ejemplo, para plantar para la plantas agricultura para y la todas esas agricultura. cosas. Sí, esa parte sí. Entiendo. Entonces ese fue también su aporte. La parte de cosmografía y cosmología también, tipo de cómo se creó el universo, ¿verdad? Y acá no conocieron la escritura, pero sí sabían contar de 1 a 10.
Hasta ahí sigue la unidad uno y 2. Ok, Vamos a ver para la siguiente clase la unidad de exploraciones de perfecto. la conquista. Sí, está bien. Podemos, y hasta ahí, ¿verdad? Voy a estar Sí, subiendo cuestionarios en la plataforma ok. para ir haciendo ya también y completando, porque eso le va a ayudar después a punto uno. Luego es como si fuera que comprender, memorizar y Sí, saber cómo te puede salir a las preguntas.